Primero vamos a tratar de explicar lo que pasó. Creo que mucha gente se está desayunando. Esta mañana hicieron un control de alcoholemia. ¿Cuánto es? Hay unas cuadras, pocas cuadras de donde está la embajada de Rusia en Buenos Aires. Ahí detuvieron un automóvil diplomático ruso. El conductor invoca su inmunidad diplomática. Estaba en un auto con chapa diplomática, un auto de la marca Volkswagen. Las chapas en la Argentina, las chapas diplomáticas, son claramente distinguibles, no hay ninguna posibilidad de confundirse. Un agente de tránsito tiene la obligación de conocer estas cuestiones, ¿no? Los agentes de tránsito le impiden circular, lo detienen y le ordenan realizar el test. El conductor se niega y permanece dentro del vehículo. Casualmente había un móvil de televisión de C5N y bueno, la noticia de que había un diplomático detenido y que el diplomático no quería someterse al control y no quería hacer respetar sus derechos de inmunidad. Bueno, enseguida explotaron, se llenó de medios de comunicación argentinos con una serie de periodistas absolutamente indignados por la acción del diplomático ruso. Después apareció otro de la Casa de Rusia también, bueno, mostró sus papeles y se terminó yendo finalmente, porque creo que ya no le exigieron la cosa de alcoholemia. Apareció para hacer algo más bizarro, tal vez, y esta vez se usó el término bizarro con la concepción anglosajona. Apareció un ruso que nadie sabe qué es, hablando un forzado castellano, a veces hablando en inglés, con la camiseta de Nueva Chicago, a increpar a los funcionarios rusos, ¿no? Toda una cosa muy extraña. Por ahora esto es una nota de color, pero después vamos a ver las implicaciones políticas de esto, que parece un tema menor, pero que bueno, puede no serlo. Los periodistas comenzaron a hacer lo que suelen hacer los periodistas, un festín de declaraciones donde demostraban, bueno, la carencia de los medios de comunicación. Básicamente lo que nosotros estábamos viendo son los periodistas de los principales medios de comunicación que no entendían básicamente qué es la inmunidad diplomática y qué es la Convención de Ginebra. De Viena. Comenzaron a tratar el caso como si hubiera sido un conductor cualquiera que no quiere hacer un control de alcoholemia, con esa indignación que habitualmente ellos tienen, ¿no? Llamaron a la policía de la ciudad de Buenos Aires, se apersonó a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Un pobre agente lo mandaron a discutir con todas las cámaras ahí, tratando de explicarle al funcionario ruso que tenía que ser sometido a un control, pese a que el funcionario ruso tenía inmunidad diplomática y que no podía ser obligado a ser sometido al control. Un rato después apareció la Policía Federal y el lugar, bueno, ya se terminó convirtiendo en una especie de circo, con todo tipo de declaraciones de periodistas que insistían en la barbaridad de lo que estaban viendo, en la actitud despótica del funcionario, de cómo los funcionarios rusos no respetan las reglas locales, y un larguísimo etcétera, que duró toda la mañana, ¿no? Para que tengan idea. Yo me enteré así a media mañana, me llamó la atención lo que era, empecé a mirar y no podía salir de mi asombro las cosas que escuchaba, realmente, ¿no? La policía termina conduciendo, lo voy a hacer breve, ¿no? Porque esto duró cerca de 2 horas. Terminó, bueno, conduciendo, escoltando el auto de la embajada hasta la puerta de la embajada, que debía estar, o sea, 10 cuadras de ahí, o sea, 1000 metros, 1500 metros, no estaba más lejos que eso. Llegó en 2 minutos a la puerta de la embajada y otra vez en la puerta de la embajada
se vuelve a producir un hecho más o menos similar cuando para el auto en la puerta de la embajada y nuevamente aparecen 2 agentes de tránsito insistiendo con la cuestión de hacer la alcoholemia. Ante la negativa, una vez más, del conductor del vehículo, ¿no? Hubo una sola persona que puso una cuota de sentido común. Eso era un subcomisario que había en la puerta de la embajada, que se ve que debe ser el personaje. Hoy era 25 de diciembre, así que debe ser el personal de mayor capacitación o de mayor graduación en la división de la policía, en la comisaría del barrio de Recoleta, uno de los barrios más aristocráticos de la ciudad de Buenos Aires, para los que no lo conocen, que dijo algo que era absolutamente cierto, que no hubo ningún hecho de resistencia a la autoridad, porque se le dijo al conductor, el conductor lo único que hizo fue sentarse en el auto y decir que no iba a someterse al examen, ante la indignación de los medios de comunicación que intentaban que la policía haga algo contra tamaña flagrante violación de la soberanía argentina. Como la cosa parece que ahí no le satisfizo, siguió insistiendo y el subcomisario razonablemente dijo que un diplomático tiene un derecho dado por la Convención de Viena para no ser sometido a este tipo de controles, por lo tanto no había mucho que discutir, más aún todavía cuando no había cometido ningún delito, sino simplemente no someterse al control de alcoholemia es apenas una contravención que no tiene más allá de penalidad que una multa, ¿no? Yo estaba viendo, por ejemplo, C5N, traté de poner lo que me pareció que podía haber sido la versión más favorable a Rusia, porque hay otros que sabemos que son medios abiertamente hostiles con Rusia, entonces, bueno, uno ya imagina cuál iba a ser a partir un poco de los títulos, porque veía y videos cortitos que iban subiendo los canales. Y ahí trajeron un expresidente o alguien que presentaron como expresidente del Colegio de Abogados, que dijo una explicación absolutamente absurda, y que mencionó el artículo 31 de la Convención de Viena, atribuyendo categorías que la Convención no trata. El artículo 31 de la Convención de Viena habla de la buena fe en la interpretación de los documentos, que deben interpretarse honestamente, en línea con los propósitos y objetivos que tienen, en el sentido correcto de las palabras, corriente de las palabras, salvo que se haya acordado algún elemento especial. Le da un contexto, incluye no solo el texto tratado, sino el preámbulo, anexos, acuerdos y demás. Y en definitiva lo que busca es una clave de interpretación de lo que es un tratado internacional. No dice más que eso. Bueno, este hombre imaginaba cosas que no dijeron y que la verdad me asusta pensar que este personaje fue presidente de un colegio de abogados, ¿no? Que queda para el resto. Y después trajeron a Diego Guelar. Diego Guelar fue embajador argentino, si no me equivoco, fue en Estados Unidos, si no me equivoco fue de Menem, creo, fue también de Macri, un tipo profundamente relacionado con los Estados Unidos y que Macri lo mandó a China. Bueno, los resultados de Guelar en China se pueden imaginar cuáles son. Mandar al hombre de confianza en Washington a China, no sé si fue algo muy, muy bienvenido por China y que colaboró con las relaciones con ese país. Y después creo que terminó otra vez yendo a Estados Unidos, pero bueno, es un personaje que si bien viene de la política, viene de lo que alguna vez fue el peronismo, porque la verdad considera este personaje también peronista, es como forzar un poquito la historia. Guelar, un operador básicamente al servicio de la Embajada de Estados Unidos, comenzó a propeler básicamente insultos contra los funcionarios rusos, a quienes trató básicamente de sinvergüenzas, de malos funcionarios, todo por hacer algo que ahora después lo vamos a analizar bien, que es básicamente hacer valer el derecho de un Estado soberano a que se respete su inmunidad diplomática.
Bueno, este hombre que se supone que tiene amplia experiencia en el tema diplomático, aunque él no sea un diplomático de carrera, era incomprensible básicamente las cosas que decía y los planteos que lo hacían, porque no tenían ni pies ni cabeza. Pero bueno, esto de alguna manera le servía al periodismo argentino para tratar de quedar un poco desacomodado, porque se da un fenómeno que me parece también interesante de demostrar, como mientras todo el staff periodístico, en este caso de C5N, tenía una actitud absolutamente hostil hacia Rusia y hacia los embajadores, sumidos en una serie de veces de apreciaciones, la verdad, que solo revelaban su propia ignorancia, ¿no? En el sentido de no entender lo que es el estatus diplomático, no entender que no se... que no pueden hacer razonamientos del tipo, bueno, no le cuesta nada bajar la ventanilla y listo, y había una chica, tenía de pelo blanco, con una voz rasposa, diciendo, bueno, pero es que hay una desigualdad ante la ley, ¿por qué no se someten a los controles como el resto de nosotros? Porque es un diplomático extranjero, o sea, no sé si es desigualdad ante la ley o no, bueno, sí, es una desigualdad ante la ley específica. ¿Por qué? Porque la ley es para los argentinos y aquellos que no son diplomáticos. Los diplomáticos no se rigen por eso, o sea, tienen que respetar las leyes locales, pero no son juzgados localmente. Debería ella saberlo y seguir insistiendo con eso, y a pesar de, bueno, del chat del canal, que básicamente estaba absolutamente a favor de los embajadores de los diplomáticos rusos, la producción del canal, los periodistas del canal estaban todos en contra. Vuelvo a insistir con este concepto, es un medio que es de izquierda progresista en la Argentina, y que esto es lo que a veces uno intenta que los rusos entiendan. Esta es la gente que los rusos creen que son amigos suyos, y este es el comportamiento que una y otra vez tienen cada vez que se trata de Rusia, porque ellos en realidad están al servicio de los Estados Unidos y del Partido Demócrata. No están en condiciones de tener una posición ecuánime con Rusia. No lo tienen, no lo van a tener, y eso deberían entenderlo. Bueno, la cosa que todo se terminó transformando en una especie de desaguisado, y que es complicado ahora en lo que estamos yendo. En realidad, esto tiene que ver con algunas cosas, con algo que también se mencionó ahí, el artículo 26 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados en 1969, que establece el principio pacta sunt servanda. Este principio habla de la obligatoriedad de los tratados internacionales para las partes firmantes, y una vez que lo hayan ratificado, que entra en vigor y obliga a las partes a ser cumplidas de buena fe. Esto es algo que no les entra en la cabeza, porque ellos insisten con las leyes y las disposiciones, que básicamente aparte son ordenanzas, son disposiciones administrativas de un funcionario argentino por encima de un tratado internacional ratificado por el Congreso de la Nación. Obviamente esto no funciona con esta lógica, pero estos periodistas no lo logran entender, creando un clima de animadversión contra Rusia. Esto es bastante claro. Hay un principio de obligatoriedad. Los estados, según fijan ese artículo, que han consentido integrarse, deben cumplir con las disposiciones del mismo. Lo deben hacer de buena fe, deben realizarse de manera honesta, sin eludir obligaciones ni abusar de disposiciones del tratado, y hay una vinculación jurídica, porque este artículo es uno de los pilares del derecho internacional, podríamos decir, y garantiza la estabilidad y control, previsibilidad de las relaciones internacionales. En el caso puntual, que era lo que estuvieron toda la mañana debatiendo, si puede un ciudadano que ostenta un rango diplomático, inmunidad diplomática, puede ser detenido por un control de alcoholemia. Bueno, según la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, año 1961,
hay algunas disposiciones a tener en cuenta. Primero, inviolabilidad del personal. Según el artículo 29 de la Convención de Viena, los diplomáticos gozan de inviolabilidad personal, lo que significa que esto era lo que no podían entender ni policías, ni agentes de tránsito, ni periodistas. No pueden ser ni arrestados ni detenidos. Eso obviamente no los exime de cumplir con las leyes del país que los está hospedando, incluyendo las leyes de tránsito, pero no pueden ser detenidos ni arrestados. Los controles de alcoholemia pueden ser aplicados a un diplomático extranjero, pero no puede ser obligatorio. Es decir, el diplomático tiene la potestad de hacerlo si se le da la gana de hacerlo. Si no tiene ganas de hacerlo, dice que no y se acabó la discusión. No hay más discusión, no hay interpretación, no hay razones de igualdad o desigualdad ante la ley. Funciona así la diplomacia, funciona así en todas partes del mundo. Entonces no puede ser que haya periodistas que no entiendan esto y crean un clima de, yo podría decir, de linchamiento contra un grupo de funcionarios extranjeros. Vaya uno a saber qué, por qué razón. ¿Y qué es cómo debería proceder el país anfitrión? Bueno, lo que tiene que hacer es informar al jefe de la misión diplomática del incidente. Es decir, tienen que llamar a Dmitry Feoktistov, embajador de la Federación de Rusia en nuestro país, y decirle, bueno, acá pasó esto con un automóvil, qué sé yo. Y ahí se limita, ahí termina lo que puede hacer el gobierno, en este caso argentino. Pero esto no es un problema con la Argentina, es un problema internacional. Si fuera un funcionario argentino que tenía esto mismo en Rusia, el procedimiento es exactamente igual. No pueden hacer otra cosa. Si supongamos un caso más extremo, el diplomático está evidentemente ebrio, no está en condiciones de conducir y se transforma en un peligro público, lo que tienen que hacer las autoridades es solicitar que la delegación extranjera lo reemplace, o si no, le retire la inmunidad diplomática para que se pueda proceder judicialmente contra esa persona. Pero mientras sea diplomático, lo único que podrán hacer es limitarse a impedirle que haga daño. Nada más, no lo pueden detener. Que era lo que pedía de alguna manera al principio el periodismo, hasta que muy lentamente, a lo largo de las horas que fueron pasando, empezaron a entender que la cosa no funcionaba. El país tiene la potestad de declararlo persona non grata, y si es una persona non grata, eso puede facilitar la expulsión. Por supuesto, esto después tiene que ver con la gradualidad y son decisiones que tiene que tomar Cancillería, no un agente de tránsito. A pesar de la inmunidad, los diplomáticos tienen la obligación moral y profesional, ética, de respetar las leyes locales, de forma tal de no dañar las relaciones diplomáticas. Pero si se produce algo que sea grave, las consecuencias no son penales, son diplomáticas. O sea, hay un incidente diplomático entre los países, no penales. Porque, vuelvo a insistir, el país anfitrión no puede penalizar a un diplomático extranjero, sea del país que sea, le guste o no le guste lo que hace. En todo caso, el proceder, como se explicaba, es otro. ¿A dónde nos lleva este cuadro? Rusia ya manifestó, por lo menos dijeron los medios, todavía no vi la comunicación oficial, su molestia por la situación, y denunciaba la actitud arbitraria de haber intentado detener o por lo menos intervenir con el libre desplazamiento de un diplomático, lo cual es una violación de la Convención de Viena, y ahora esto lo habilita a una posible denuncia. Razones. El artículo 29, que garantiza la inviolabilidad personal, que no pueden ser los diplomáticos arrestados o detenidos bajo ninguna circunstancia, ni limitados su desplazamiento. Por lo menos no sin que haya algún indicio de que estén haciendo algún tipo de acción que sea ilícita y que
atente contra los mismos principios diplomáticos. Ustedes habrán visto que un diplomático ruso se puede mover en Estados Unidos a su antojo. ¿Le pondrán 10 agentes espías alrededor? Sí, eso lo pueden hacer, porque eso ya es escondidas, pero no se hace oficialmente. Oficialmente no le pueden decir, usted no puede viajar a ir a tal ciudad. Tiene ese derecho y se le tiene que respetar, y no se puede salir con el auto e invocar un problema de tránsito para inmovilizar el vehículo. Eso es violatorio, porque lo que se presupone es que se actúa de buena fe, y precisamente se le dan estas prerrogativas para que el diplomático pueda actuar libremente sin verse condicionado. Sin verse condicionado. O sea, no pueden las autoridades locales presionar a un diplomático extranjero. No funciona así. Esto se hace entre cancillerías, se hace de otra manera, pero no mandando a la policía. Eso es una cosa que no entendían, y que encima acá estamos hablando de un agente de tránsito que ni siquiera es un policía. Es una persona contratada, muchas veces en forma ilegal, porque habría que ver inclusive si esos agentes estaban contratados como en planta permanente del Estado argentino o eran agentes simplemente contratados, porque si son parte del Estado argentino pueden hacer multas, pero si no lo son, esas multas aparte son inválidas. Todo el proceder ya estaría viciado de origen. Pero el primer problema que hay es que no pueden detener la libre circulación de un auto, o sea, de un auto diplomático. Si el auto lo ven con chapa diplomática y el auto no está cometiendo ninguna acción que lo amerite, como por ejemplo que uno dice, bueno, hay una sospecha evidente que se metió alguien en ese auto y es robado, la embajada me dijo que les robaron un auto y ahí estoy viendo, bueno, si no pasa algo así, si el auto está circulando, si está circulando cumpliendo con las normas de tránsito, no lo pueden detener. No lo pueden detener y dejar retenido porque el conductor se niega a cumplir con lo que la gente dispone, que es que sople en una pipeta para ver si está alcoholizado, porque tiene inmunidad diplomática. Por lo tanto, se lo pueden pedir, el tipo dice, no lo quiero hacer, y lo tienen que dejar ir. No lo pueden retener como hicieron. Entonces Rusia puede denunciar esto. Además, hay inmunidad frente a los procesos penales y civiles y administrativos, que esto era encima una cuestión administrativa. Artículo 31 de la Convención de Viena. Un diplomático no está sujeto a la jurisdicción del Estado receptor, salvo en casos muy específicos que no se aplican en situaciones de tránsito, obviamente. Por lo tanto, no puede ser obligado a realizar el control de alcoholemia si el tipo no lo quiere hacer. Respeto mutuo y cooperación. Artículo 41. Los diplomáticos deben respetar las leyes y reglamentos del país anfitrión, y las autoridades locales deben tratar a los diplomáticos con el debido respeto por su estatus y evitar cualquier acción que pueda percibirse como coercitiva. Esto que hicieron es una acción coercitiva. Entonces, ¿qué deberíamos ver en este caso para ver qué podría hacer la Cancillería rusa? Primero, considerar que la detención fue indebida, porque el no permitirle circular es una violación de los derechos que tiene y la libertad que tiene el diplomático para moverse dentro del país. Y esto puede interpretarse como una violación del artículo 29. Por otro lado, hay que ver si se lo intentó obligar a participar en el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El control de alcoholemia. Esto viola el artículo 31 de la Convención de Viena. No lo pueden obligar a hacer el examen. No lo pueden obligar. Sin embargo, lo intentó el agente de tránsito con el coro de todos los periodistas, que después además declaraba como una estrella, con 50 periodistas alrededor. Y lo mismo el pobre agente que después intentaba mediar en esta situación, salvo, como digo, el subcomisario, que fue un poco el que puso tiro en la situación, el resto nada. Consecuencias y posibles acciones. Bueno, Rusia puede presentar una queja diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, pidiendo una solicitud de disculpas o medidas correctivas. Puede pedir, por ejemplo,
que se tomen medidas para que evitar que esta situación se repita en el futuro, y que, bueno, que se sancione a los responsables de esta situación. Que no me refiero solo al pobre agente de tránsito que alguien le dijo andá y detenelo y vas a salir en los diarios, sino de los jefes de él y los que dieron las órdenes de que esto se cumpla así, porque en todo este tiempo es obvio que se ha informado a sus superiores y los superiores son los que tomaron la decisión, porque a mí no me van a hacer creer que la gente de tránsito es el que dice no, y se queda el diplomático acá hasta que no, si no, no le vamos a dejar sacar el auto. Básicamente esto no se hace sin el conocimiento del jefe de él, y probablemente, dado la magnitud del acontecimiento, el jefe va a hablar con el jefe y así sucesivamente, y esto tiene que haber llegado a oídos del jefe de todos, que es Jorge Macri, el primo del expresidente Mauricio Macri, a cargo hoy del desgobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque gobierno sería muy generoso llamarlo de esto. También deberíamos saber qué es lo que hizo Cancillería y cómo se comunicó con el Ministerio de Interior precisamente para evaluar la posición. La policía de la ciudad, que corresponde a Jorge Macri, pero la policía federal, que corresponde al gobierno nacional. Y lo mismo, Cancillería, cómo instruyó a las fuerzas de seguridad, en este caso, para que actúen, porque estas fuerzas tienen que entender que están violando un montón de artículos de la Convención de Viena, y que esto va a traer un problema al país. Bueno, como decíamos, siguiendo con las cosas que puede hacer, puede declarar persona no grata al infractor, puede pedir recomendaciones, o sea, ¿qué es lo que debería hacer la Argentina? Básicamente, primero hace una revisión interna de lo que sucedió. Si realmente se cumplieron los procedimientos acordes a lo que fija la Convención de Viena, a la cual la Argentina está suscripta, y básicamente todos los países del mundo. Comunicarse con la embajada, explicar lo que pasó y, si corresponde, pedir disculpas. No seguir insistiendo con las burradas que hicieron. Pasó mucho tiempo, porque uno puede entender que haya sido un agente por sí mismo, lo cual luego se tendrá que tomar las medidas de caso con el agente, y ahí termina pidiendo disculpas las autoridades responsables por el suceso. Ahora, si pasan horas y horas y horas y seguimos con la misma historia y seguimos labrando actas y demás, uno supone que se hace con el acuerdo de los funcionarios argentinos de mayor alto rango, y eso es lo que va a traer un problema diplomático con Rusia, porque Rusia no se va a preocupar por un agente de tránsito, sí se va a preocupar porque Cancillería dejó que esto suceda, o instigó que esto, y también la sospecha de que esto haya sido una operación. Una de las cosas que también tiene que hacer la ciudad de Buenos Aires, en este caso, que fue la responsable del inicio de este conflicto, es capacitar a su personal, que evidentemente no lo está capacitado, ni el agente de tránsito ni el policía, y esto lo vemos diariamente. Ponen gente en la calle a hacer multas recaudatorias y después hay problemas. Claro, esta vez el problema fue con un diplomático de una embajada importante, porque si esto nos pasa a cualquiera de nosotros, a callarse y aguantar. ¿Qué puede hacer Rusia en concreto con esta denuncia? Puede presentarla, como decíamos, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, pidiendo una solicitud de investigación de los sucesos y medidas correctivas, incluyendo disculpas oficiales. Pero la cosa no termina acá. Puede ir a las Naciones Unidas y presentarse en la Comisión de la ONU para el Derecho Internacional, plantear que se violó gravemente la Convención de Viena sobre las Relaciones Internacionales, y este caso puede llevarse a la Asamblea General de las Naciones Unidas e inclusive a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es quien debería mediar entre los estados en disputas de este tipo. Puede presentar también críticas y la denuncia en otras organizaciones en las cuales esté adherida, por ejemplo la OEA
o alguna otra que integre la Argentina buscando algún tipo de sanciones, y puede también hacer denuncias públicas, que muchas veces lo que se hacen como una forma de sanción diplomática a través de los medios. Esto puede también generar una disminución de las relaciones diplomáticas entre ambos países, cosa que creemos que al gobierno de Milei no le preocuparía. No solo no le preocuparía, yo creo que le está buscando. Por eso también después vamos a hacer un par de evaluaciones políticas sobre esto. Podía buscar una reparación o compensación. Esto sí le dolería al gobierno de Milei, pidiendo no solo las disculpas oficiales, sino compensaciones económicas por los daños inferidos al diplomático y a su país. Porque otra cosa que tenemos que entender, que deberían entender los periodistas que luego malinforman a la opinión pública y después producen también la cantidad de necedades que uno escucha, es que lo que se está afectando es a un país, no a una persona, y ese es uno de los grandes problemas que no están teniendo en cuenta. También pueden pedir la intervención, como decíamos, de la Corte Internacional de Justicia para que dé instrucciones sobre cómo reparar la violación, incluyendo disculpas, modificaciones legislativas e incluso compensaciones financieras. Probablemente lo que va a pasar es que, bueno, la solución sea más amigable, que se intente algún tipo de negociación diplomática para evitar que la situación escale, pero para esto también tiene que colaborar la parte argentina. Porque Rusia evidentemente está mostrando que no tiene, y bueno, se cayó eso, que no tiene interés en que esto pase así, porque ha habido múltiples muestras de hostilidad de la Argentina hacia Rusia, y Rusia está tratando de dejar pasar, esperar que haya tiempos mejores, pero hay un límite para todo, obviamente, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con el problema de, bueno, Estados Unidos está en guerra con Rusia, básicamente está apoyando a Ucrania, y ya sabemos lo que piensa el presidente argentino sobre esta cuestión. Por lo tanto, lo que quiere es un alineamiento incondicional sobreactuado con los Estados Unidos. Entonces él piensa que este tipo de cosas muestran que es un amigo de los Estados Unidos. Claro que hay un problema en el horizonte. El 20 de enero asume Trump. Trump quiere distender la relación con Putin, ha dado señales al respecto, y Milei va a tener que, probablemente, si esto sigue sucediendo y él quiere caerle bien a Estados Unidos, bajar y reorientar su política, porque el problema no es con Rusia, con Trump, o va a ser un problema menor, el problema grande va a ser con China. Y Milei ha dicho, por ejemplo, que al final no estaba tan mal negociar con China, que no te da nada a cargo, y se ha alineado fervorosamente, ofreciendo inclusive apoyo militar a Ucrania. Entonces, cuando se dan esas circunstancias, parece que Milei en 20 días va a quedar muy desautorizado con esta situación. Entonces sería bueno que vaya recalculando desde Cancillería dónde está parado y hacia dónde está yendo, ¿no? Veremos cómo se resuelve. Es probable que veamos mañana una denuncia de Rusia, una denuncia pública. Va a haber quejas y denuncias seguramente del embajador ruso en la Argentina. Puede ser que veamos alguna denuncia internacional. Y yo creo que si Argentina hace lo que haría cualquier país en el mundo, que es tratar de bajar los decibeles del conflicto diplomático, esto tendría que terminar en la nada. Sin embargo, bueno, con este gobierno, ¿no?, nunca se sabe qué se les puede ocurrir a sus funcionarios. Lo que sí deja a la vista, y eso es muy grave, es la inacción de la oposición, que siempre guarda silencio. Ya pasaron demasiadas horas
y nadie dijo nada. Esto tendría que automáticamente haber aparecido algún líder opositor para marcar posición con esto, y en todo caso también dejar público que no es una posición del conjunto de la sociedad argentina y del pueblo argentino, sino es una actitud extemporánea de un presidente fanatizado y con dudosas capacidades para gestionar la política internacional. ¿Por qué pusimos emboscada en el título? Y ahí es donde ya la evaluación deja de ser tan rígida con respecto al derecho, sino tiene que ver con una evaluación más de corte político, ¿no? ¿Podemos creer que esto fue casualidad o que fue algo planificado o que esperaban la oportunidad? Es difícil creer que hayan puesto un retén justo donde iba a pasar y que sabían que iba a pasar un auto de la embajada rusa. Me parece demasiado sofisticado para este gobierno eso, una operación de esa magnitud, ¿no? Puede ser, tampoco la podemos descartar. Pero lo que no queda duda es el clima de época que generaron, el clima de linchamiento, el clima de nosotros estamos alineados con los Estados Unidos y con Israel y hacemos lo que nos viene en ganas en este aspecto, y todo lo que hacemos está bien con tal de demostrar nuestra amistad por Estados Unidos. Y esto ha contagiado básicamente a un periodismo que ya era desde vida proclive a eso, porque los periodistas básicamente son empleados de empresas alineadas con los intereses de Estados Unidos. No hay ningún medio en la Argentina que pueda mantenerse al margen de eso, porque su financiación proviene o del Estado, alineado profundamente con Estados Unidos, o de actores privados alineados también con los Estados Unidos. Por ende, no hay ninguna chance de que haya un medio alineado con otra fuerza política que no sea Estados Unidos y que tenga capacidad financiera. Puede haber actores sueltos, pequeños medios que con un gran esfuerzo se pueden mantener, pero cualquier medio más o menos importante, grande, organizado, inexorablemente está apoyado en esto. Ese es el control que ejerce, que lo hemos hablado muchas veces, Occidente sobre todos nosotros. No hay más que mirar la realidad. El periodismo argentino es un periodismo mercenario, es un periodismo que mezcla el interés personal, por lo tanto van para donde le dicen que hay que ir, junto con una dosis inmensa de ignorancia, todo acompañado y rociado con una abundante mala fe. Y esto se deduce por los comentarios. Yo les recomiendo que vean los videos que tienen subidos en YouTube. Los medios sobre este incidente son largos, tediosos y llenos de estupideces, pero son estupideces que demuestran primero la precariedad intelectual de la gente que hoy forma la opinión pública de la Argentina. ¿Cómo no vamos a tener los presidentes y los políticos que tenemos si los políticos que hay, los periodistas que hay son realmente patéticos? Tanto es así que tuvieron que traer a Tony Coleman para que explique un poco. Y Tony Coleman, de alguna manera, un periodista ya de otra escuela, de otra época, puso un poco de sentido común tratando de explicar lo que hoy expliqué un poco más largo, en 5 minutos, explicando que no se puede detener, o sea, está mal, está viciado de origen. El agente de tránsito nunca pudo haber detenido al auto, lo pudo haber parado, haberle dicho, el tipo se identifica como que es un diplomático, después negaban que se había identificado, tiene la chapa diplomática, y listo. En realidad, cuando vio la chapa diplomática, ni siquiera lo tenía que haber detenido, no tenía razón para detenerlo y no tenía autoridad para detenerlo. Después sus superiores deberían haber dicho, no, déjalo ir, es una tontería lo que estás haciendo, nos vamos a traer un problema y vamos a traer un problema al país. La policía le tendría que haber dicho, la policía de la ciudad, mira, está mal el procedimiento, no se hace de esta manera.
Y la Policía Federal, bueno, no sé qué autoridad tiene porque ya responden a otros mandos. Claramente ahí ya no sabemos bien, tal vez haya puesto un poco más de cordura, la verdad no lo sé. Pero los dirigentes políticos de peso, esos que se pelean por ser funcionarios públicos y tener altos cargos, deberían haber aparecido y haber puesto la cara. Alguien los tiene que haber consultado y ellos tendrían que haber dicho que esto era una locura. Pero cuando uno ve que medios como C5N llaman a Diego Guelar a opinar sobre esta cuestión, evidentemente sabe que están operando en contra de Rusia. No sé si ocasionaron esto, si se pusieron de acuerdo o simplemente pasó. Pero cuando vieron la oportunidad respondieron a cómo están entrenados para responder, a tener una posición en contra de cualquiera que afecte los intereses de la embajada de Estados Unidos. Ese problema, hoy es Rusia, podía ser China, podía ser cualquiera que les moleste en su lógica. Y esto es lo que genera luego una corriente de opinión en la ciudadanía que se confunde. Y aún viendo que sus propios lectores mayoritariamente estaban a favor de lo que estaba haciendo Rusia y les estaban denunciando esto que estoy diciendo, esta especie de cipallismo, esta sobreactuación, decían a ver cuándo detienen a un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, del Reino Unido, de Israel, a ver si alguna vez se atreven a detenerlo. Por supuesto que no se atreven y esto se lo ponían en el chat. Sin embargo, la producción del canal decidió seguir con la misma línea antirrusa que estaban ejecutando. Bueno, esto es lo que de alguna manera es visible, ¿no? Ese alineamiento de los poderes fácticos de la Argentina, que inclusive en este caso llegaron a sobrepasar los principios más básicos de lo que es la diplomacia, porque creo que hasta en las peores épocas de la Guerra Fría estas cosas no se hacían. Esta gente es tan torpe que es capaz de hacer cosas que asombran a lo largo y ancho del mundo. El desprestigio para la Argentina, para la diplomacia argentina, es inconmensurable. Argentina no está quedando como un país sólido, como un país que lidera el mundo, que tiene una otra propuesta, que es una promesa. Argentina está creando como un país impredecible, esos países que a veces hace 50 años atrás señalaban como republiquetas, países a veces eran africanos, con dictadores, ¿cómo se llama? Un poco, no me sale la palabra, extraordinarios, no, ¿cómo fue que nos dijeron a nosotros la otra vez? Excéntricos, con dictadores excéntricos que toman medidas que los hacen incómodos para todo el mundo, que no son confiables, que no son capaces de insertarse en un mundo de naciones desarrolladas. Bueno, esa es la imagen que está dando esta gente de la Argentina. Y esto no es solo una cuestión de desnovismo, de tratar de ser gente que le gusta quedar bien porque está cartonada. Esto tiene que ver luego con las relaciones reales que tiene la Argentina con otros países. ¿Qué inversión, ya que quieren inversiones extranjeras, puede venir a la Argentina cuando el comportamiento de las autoridades argentinas es esta? Cuando a las autoridades argentinas se les ocurre tomar medidas de este tipo contra un funcionario de una embajada extranjera. O sea, realmente esto daña la reputación de la Argentina y esto se traduce en malos negocios, en malas influencias, en poco apoyo diplomático de terceros. Por algo la Argentina va retrocediendo en el apoyo que tenía internacional. Antes era un país muy respetado, en cierta medida reconocido por sus posiciones equilibradas. Bueno, hoy no. Hoy todo esto se ha tirado por la borda, esto lo ha hecho Milei. En buena medida, siguiendo una tendencia que ya venía esbozada con Macri y con Alberto, pero bueno, las ha profundizado hasta el infinito Milei, pero lo hace ante el silencio de la oposición, porque mañana uno tendría que ver un descargo de todos los principales partidos y líderes opositores distanciándose de esto y denunciando al gobierno argentino por lo que hizo y obligándolo a actuar en forma coherente. Sin embargo, probablemente no veamos nada de eso, porque nadie quiere tener problemas con un país como Rusia, pero por un país como Rusia, pero
vuelvo a insistirles con lo que dije al principio. Repiensen la relación con Rusia, porque si Trump necesita acordar con Rusia porque su objetivo es China, y esto es algo altamente probable, van a tener que recalcular sus posiciones, porque Rusia va a dejar de ser ese actor tan maltratado en la Argentina de hoy para para tener una posición diferente, donde la Cancillería argentina y donde el gobierno argentino tenga que reconocerle otro estatus, dado que sus jefes, los estadounidenses, quieren tener otra relación. Así que bueno, esto era más o menos lo que hablamos de lo que vimos hoy. Y podemos empezar creo que una interesante discusión sobre el nivel del periodismo en la Argentina, sobre el papel de la oposición en la Argentina, sobre las incoherencias que cumple una y otra vez la Argentina. Lamentablemente, si queremos que el país continúe, tenemos que terminar esto lo antes posible.